En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana y amigo, a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 3, donde Jesucristo tuvo una entrevista, o más bien Nicodemo tuvo una entrevista con Jesucristo, y donde Cristo le revela que es necesario que toda persona nazca de nuevo por la acción poderosa del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Señor está diciendo que la salvación no radica en la religión. Ninguna religión puede salvar a nadie. Ningún rito tampoco puede salvar. Ni oraciones ni rezos pueden salvar. Lo único que salva a la luz de las Escrituras, que revela esta verdad en casi todas sus páginas, es la fe en Jesucristo. Solo en Cristo hay salvación. Y solo ejerciendo esa fe verdadera, genuina de corazón, es que la persona puede ser salva. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados y quiere tener vida eterna, esperanza de resurrección y estar con Dios eternamente y escapar de la condenación, usted lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y de esto está hablando el capítulo 3. Cristo le explica a Nicodemo que la salvación radica en la fe del Mesías, en la fe de Cristo, en la fe de Jesús. Y él explica, él hace un paralelo, hace una comparación de un pasaje del Antiguo Testamento, de una experiencia histórica que Israel tuvo en un campamento cuando unas serpientes penetraron el campamento y mordían a los israelitas y estaban causando estragos, muchas muertes. Y entonces Dios instruye a Moisés diciéndole que haga una asta bastante alta y que elabore una serpiente fundida en el metal de bronce, que es el metal que simboliza el juicio, y que pusiera esta serpiente en la punta del asta para que todo el pueblo pudiera verlo. Cada israelita que era mordido corría hacia el centro del campamento y levantaba su mirada y veía la serpiente en la punta del asta. Y Jesús le dice a Nicodemo que así como esa serpiente fue levantada en medio del campamento y así como los israelitas se sanaban, así también era necesario. La palabra necesario significa que no hay otra manera en que Dios haya provisto una salvación, sino a través de la muerte vicaria o sustitutoria de Jesucristo cuando fue levantado de la tierra en un madero, en una cruz. Cristo crucificado está llevando los pecados de todos nosotros, y toda persona que cree en Cristo, que cree en la muerte expiatoria de Cristo, que cree que Cristo resucitó al tercer día,
entonces esa persona, si deposita su fe en ese Cristo que venció el pecado y la muerte y el sepulcro, entonces esa persona será salva, de la manera como se curaban los israelitas en el campamento cuando miraban la punta del asta donde estaba la serpiente ardiente. Y hoy vamos a estudiar los versículos 16 al 21, donde Jesucristo está ampliando ese significado de la muerte de Cristo, del levantamiento de Cristo, y está ampliando también el significado de la muerte, del asta que fue puesta y de la serpiente que fue puesta en la punta de esa asta, y cómo los israelitas, al ser mordidos por las serpientes, eran sanados. Entonces empieza el versículo 16 del capítulo 3 enseñando que lo que motivó a Dios salvar a los hombres, enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, lo que motivó a Jesucristo mismo a sufrir una muerte terriblemente dolorosa y horrorosa en una cruz, fue su amor, el amor. Dios es amor, y de tal manera, dice el verso 16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Aquí, en este pasaje, amados hermanos y amigos, hay una explicación más amplia del significado de aquel incidente en el campamento en el Antiguo Testamento. Cristo está explicando a Nicodemo cómo puede él ser salvo y cómo puede él nacer de nuevo. Y el Señor le explica que Dios hizo un plan de salvación. Y ese plan fue ideado, establecido desde la eternidad pasada. Aún antes de que Dios hiciera el universo, las galaxias, el mundo en el cual vivimos, aún antes de que existiera vida humana, Dios había planificado la salvación de los pecadores, de la raza caída. Dice que lo que motivó a Dios fue el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Es el amor. Dios es amor. Por supuesto que también tiene otros atributos igualmente importantes. Dios es justicia. Dios es sabio, omnisciente, omnipotente. Dios es misericordioso. Dios es clemente. Dios tiene paciencia para con el hombre pecador. Y aquí el Señor Jesús recalca el amor del Padre, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo envió, lo dio en un momento dado. Cuando Jesucristo vino al mundo, él vino al vientre de una mujer virgen. Allí Jesús tomó forma humana. Allí se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿qué motivó a Dios enviar a su Hijo al mundo? Su amor y la ejecución de ese plan de salvación establecido desde antes
de la fundación del mundo. En el momento adecuado, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer. En el cumplimiento del tiempo que fue establecido desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo vino y tomó forma humana en el vientre de una virgen. El Señor nació y luego declara que Él fue encarnado para venir al mundo y para morir por los pecados de los seres humanos. Porque no puede Dios salvar a nadie si previamente no se cumple la sentencia de la ley ejecutando al pecador. La raza humana estaba condenada y Cristo vino a un mundo ya condenado. Un mundo que transgredió una y otra vez las leyes divinas. Y la sentencia de las leyes de Dios es la pena capital, es decir, la muerte, la paga del pecado, o sea, el castigo del pecado es la muerte. Entonces, para poder salvarnos, Cristo tenía que tomar el lugar que nos correspondía a nosotros y morir por usted, por mí, amigo, morir por todos nosotros. No podía el Señor salvarnos si previamente no se vindicaba la ley y si previamente no se ejecutaba la sentencia de muerte sobre nosotros. Y esa sentencia de muerte fue ejecutada sobre nosotros, pero no sobre usted y yo, sino por aquel que es nuestro sustituto, que tomó nuestro lugar. Por eso se declara una y otra vez que Cristo murió por nuestros pecados. No murió por los pecados de Él porque Cristo no pecó. Él era santo, puro e inocente y por eso calificaba para poder llevar los pecados de nosotros, los injustos, de nosotros, los pecadores. Eso fue hecho por Dios. Ese es el plan de salvación de Dios. Eso es la expresión del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Luego, después de hablar del amor de Dios y de lo que motivó a Dios para salvarnos, luego se habla claramente, amigo y amiga, de que la única manera en que el ser humano pecador se puede beneficiar de esta muerte expiatoria y redentora de Cristo es creyendo en Cristo. Él es el Salvador, Él se presenta a nosotros como el único que salva. Se presenta a nosotros como el que llevó ya nuestros pecados y sufrió nuestro castigo. Pero Él resucitó, está vivo. Y por lo tanto, el Cristo que venció el pecado, la tumba, la muerte, ahora Él tiene autoridad plena para perdonar los pecados de toda persona. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ganar nuestra salvación. ¿Es la salvación por el obrar humano o por las obras que nosotros hagamos? ¿Es la salvación por las obras que las religiones dicen que debemos de practicar? No, de ninguna manera. La salvación es gratuita, es por medio de la fe en la obra que Cristo hizo. Porque Cristo vino a hacer una obra,
la obra de la salvación, de la redención, de la expiación de nuestros pecados en la cruz. Y claro, como Él ya hizo eso, como Él ya vino, tomó forma humana, como Él ya murió por nosotros y Dios colocó en el cuerpo de Jesucristo nuestros pecados, y como la ira de Dios ya la llevó Cristo, porque Dios ejecuta al pecador en el sustituto nuestro, que es Jesús, ahora el Señor puede mostrar su gracia, su misericordia y salvarnos. Pero usted no tiene que hacer nada, solamente tiene que creer. Creer que la obra de salvación, la obra de redención ya está hecha. Porque la muerte de Cristo es un evento histórico. En un momento de la historia del pueblo de Israel, Jesucristo fue entregado en manos de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, aún declarando la inocencia de Cristo, entregó a este inocente en manos de pecadores y en manos de los dirigentes judíos, quienes lo llevaron a la cruz. Y esa es la obra de Dios. ¿Qué obras podemos hacer?, le preguntaron a Jesucristo unos israelitas. ¿Qué obras debemos de hacer para ser salvos? Y Jesús dijo: la obra que tenéis que hacer es creer en Cristo. Eso es el obrar de nosotros. Lo que nos corresponde es creer en Cristo. Porque la obra salvadora y redentora ya está hecha. Ahora solo tenemos que creer en lo que Dios ha hecho, en lo que Cristo ha hecho. En que los pecados nuestros pueden ser perdonados y nosotros podemos ser salvados porque Él ya hizo la obra redentora en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y Él con su poder puede perdonar y limpiarnos de todo pecado. Esa es la obra. Por eso dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí hay dos destinos: los que se pierden eternamente en un infierno y los que se salvan eternamente por creer en Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios le bendiga. Mañana continuamos analizando estas palabras de Cristo que fueron dichas a Nicodemo. Dios le guarde, Dios le bendiga. Ame al Señor, porque el Señor le ha dado gratuitamente la salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.